Entonces, estamos aquí con Sansón. Empieza en Jueces, capítulo 13. Si tienes tu Biblia, vayamos allí a Jueces, capítulo 13. Pero antes de empezar a estudiar sobre su vida, tenemos algunas preguntas, pero están en blanco. Entonces tengo que deciros, ¿qué tipo o género de literatura bíblica es el libro de Jueces? ¿Qué tipo de literatura bíblica es Jueces? Sabes que en la Biblia tenemos varios géneros de literatura. Tenemos sapiensal, de la sabiduría, como Proverbios, como Job, etc. Tenemos los líricos o los poéticos, como Isaías. Muchos de los profetas tienen mucha poesía. ¿Ok? Pero ¿qué tipo es el libro de Jueces? Historia. ¡Historia! Puedes comer conmigo en casa hoy, entonces. El gran premio. Ok, perdona. Y luego, número 2, ¿por qué estudiamos los libros históricos? Miguel Ángel ha contestado porque ¿cómo decía? Le gusta mucho. Entonces él respondió. Pero la razón que estudiamos los libros históricos es porque los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Y aprendemos muchos principios muy importantes, no solo del libro de Jueces, pero de otros. Y al final, ¿quién entre nosotros ha escrito un libro entre los libros históricos? Tenemos un autor en nuestra iglesia. Miguel Ángel, aquí he traído una copia de su libro, aquí está, dice Rosas por cenizas, Miguel Ángel Pozo, aquí lo tienes, ¿ok? Y tú puedes pedir el firma del autor. Entonces, él todavía tiene algunos ejemplares, creo, y si quieres leer, es una buena historia sobre la vida de Ruth. Ruth era un moabita, entonces es un libro especial en la Biblia porque durante estos años de los libros históricos había mucha rebelión, desobediencia, pecado, todo lo demás. Pero sí había gente piadosa que amaban a Dios, que servían a Dios. Y Ruth era uno de ellos con su suegra Noemí. Entonces, el libro de Miguel Ángel. Seguimos. Sansón dice en capítulo 13, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase está repetida hasta no sé cuántas veces en el libro de Jueces. Es que siempre desobedecieron al Señor. ¿Y cómo respondió Dios? Y Jehová los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Opresión. Dios, cuando tú y yo también desobedecemos al Señor y decimos, yo no quiero obedecer al Señor, pues muchas veces lo que usa para disciplinarnos es, digamos, nuestros enemigos. Tu salud. Yo, cualquier vez que tengo un problema de salud, yo empiezo, Señor, he hecho algo, ¿ok? O puede ser un accidente de coche, o puede ser perder tu trabajo. Dios usa estas cosas para llamar tu atención y esto es lo que está haciendo a los israelitas. Sansón vivía durante los años de Samuel, los primeros años de Samuel, y él juzgó y libró a Israel durante 20 años. Lo vemos especialmente en capítulo 15. Juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, igual en 16:31. Entonces tenían 20 años de reposo por medio del músculo de Sansón, literalmente. Y él ayudó mucho a Israel y la gente estaban más felices. Antes de empezar a criticar a Sansón por la falta de dominio propio, y voy a hacerlo con mucha sabiduría o humildad, espero. Antes de empezar esto, quiero que todos recordemos que en Hebreos capítulo 11, él está dentro del Salón de la Fama.
Y la Biblia dice, cuanto más les tengo que decir, se necesitará demasiado tiempo, sí, para hablar de todos los héroes de la fe que confiaban en Dios en circunstancias difíciles. Personas como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas. Poner Sansón en la misma línea, en la misma frase, oración, con gente como David y Samuel es como... Me asusta criticando a alguien así. Dios en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho que este hombre expresó fe en su persona. Entonces, tenemos que siempre recordar, tener mucho cuidado con eso, no empezar a criticar mucho. Y Sansón, ¿qué era? Pues era un nazareo de nacimiento, ¿ok? Y normalmente cuando veamos uno de ellos, pensamos en esta palabra integridad. Y había, ¿cuántos nazareos de nacimiento hay en la Biblia? Tres. Juan el Bautista, Samuel y Sansón. Los tres nacieron de mujeres estériles. Ana, en el caso de Samuel, Elizabeth, en el caso de Juan el Bautista, y Sansón, en el caso de, no sabemos el nombre de su mujer, solamente de su madre, solamente de su padre Manoah. Y él era juez en Israel, era libertador, pero como he dicho en el principio, se me olvidó enfatizarlo, él era libertador esclavizado por su falta de dominio propio. ¿Ok? Eso es la vida de Sansón. Muy triste, en muchos sentidos. Y al final, como he dicho allí, era un hombre fuera de control, out of control, fuera de control. No, en el tema con las mujeres, era un desastre. Sansón es un ejemplo de un siervo del Señor que desperdició los dotes o los dones dados por Dios. Dios le dio fuerza física extraordinaria. Vamos a leer de uno de los capítulos hoy, cuando él cogió, creo que fue de Gaza, o no recuerdo, levantó toda la puerta de la ciudad con el cerrojos y todo, y anduvo 60 kilómetros sobre su hombro, hasta depositarlo encima de un monte. Dios le dio, es como uno de estos superestrellas en los dibujos animados. Desafortunadamente, en vez de dedicarse, en vez de usar su fuerza física para la liberación de los hijos de Israel, él, en vez de cumplir la voluntad del Señor, Sansón buscó otras cosas ilícitas, mujeres, filisteas. Su vida es un triste recuerdo de una oportunidad perdida por la falta de dominio propio. Y estaba pensando en cómo, quizás para nuestros propósitos, la gran pregunta es, ¿por qué esto tiene que suceder? ¿Y por qué él perdió el dominio propio? Porque Manoah, su padre, no tenemos noticias de que él era un mujeriego. Pero Sansón sí. Pues en la Biblia hay varios ejemplos de personas sin dominio propio. Por ejemplo, el perezoso. No vamos a leer el pasaje, pero es una persona que valora más. Solo necesito un par de horas más. ¿Ok? Un vago. Prefiere relajarse en vez de trabajar diligentemente. Lo dice en capítulo 13. El bebedor, y podemos poner con el bebedor, ¿quién? El comilón. Son personas que tienen falta de dominio propio y no pueden decir no a sí mismo, no. Este hombre estima más la irrealidad festivo, ja, 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 ji, 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 otro trago, que su propia realidad, que quizás es más normal, como nuestras vidas. A trabajar el lunes. ¿Qué vas a hacer, Carlos, mañana? Yo voy a
al Caribe? No, vas a trabajar, supongo. Ya, como muchos días, gracias a Dios que eres así. Y luego el mujeriego, y he puesto muchos versículos aquí, muchísimos, para darte un ejemplo, para enfatizar con número de citas, y hay más, que la pureza sexual para los varones es un grave problema en la Biblia. Nuestra naturaleza caída tiene la tendencia de explotar esto y pecar contra Dios, deshonrar a Dios. Cuando pensamos en la Biblia sobre la sexualidad o la pureza sexual, no hay muchos buenos ejemplos. Uno que salta a mi mente es José de Jacob. Este hombre lo tenía claro, amaba a Dios, servía a Dios. Y cuando la mujer de Potifar, cada día, él huía. Y creo que es la ilustración o el ejemplo de cómo debemos responder. Todos ellos tienen un denominador común y a otras cosas también. Primero, no presten atención a las palabras de Dios. Si tú vas a Proverbios, por ejemplo, los primeros capítulos, lo que destaca es un mensaje silencioso, pero está allí. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, escucha mi voz. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Oíd, hijos, la enseñanza de tu padre y estar atento para que conozcáis cordura. Y siga, oye, hijo mío, está atento a mis palabras. Ve tras ve, los primeros 10 capítulos. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene dominio propio no presta atención a Dios. Y muchas veces a ninguno más también. Y no es capaz de decir no a sí mismo, de negarse a sí mismo. Parte del Evangelio, no todo el Evangelio. El Evangelio se trata de poner nuestra fe en Jesucristo. Pero hay una parte que dice que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y la idea es, no, Ricardo, tú estás equivocado. No tienes razón. Dios tiene razón. Escucha su voz, obedezca su voz. Obedece su voz. Entonces, esto es como uno se pierde el autocontrol. Y madres, si tenéis hijos, o tenéis primos, o vosotros hermanos, conocéis a alguien que va por este camino, avísales, dile, eso no sirve. Al final habrá un terrible destino. A menudo la persona que falta dominio propio tiene un sentido inflado de su propia inteligencia o su capacidad de salir muchas veces, como Sansón, de aprietos. Y Sansón hasta la 4ª vez con Dalila, él dice, yo escaparé de esto esta vez también. Como antes, verás. Está hablando a sí mismo. Muy triste lo que sucedió. Poco a poco, él o ella nutre activamente su orgullo, su soberbia, o autoestima de sí mismo hasta convencerse de sus actos pecaminos. No, esto no es para tanto, Ricardo. Tú cállate. Tú de la Biblia y del pecado y habla de otra cosa. Yo estoy disfrutándome con mi Dalila. También muchos vicios, es cierto, son adictivos, es decir, creen más adicción, más necesidad de cometer el mismo pecado y otros. Entonces, esto es como uno poco a poco pierde el dominio propio y va en un tobogán hacia abajo, ¿ok? ¿Cómo aprende el autocontrol? Pues entrégate toda tu persona, cada día a Dios. Hoy yo estaba andando allí, mi ciática estaba dándome mucha guerra, pero yo estaba orando en el campo allí. Oh Dios, me presento delante de ti, entrego mi corazón, guíame, porque yo no sé
quizás alrededor de la próxima cosa en el camino hay algo que Ricardo no puede resolver. Yo confío más en él que en yo. Entonces, entrega tu corazón a Dios cada día, ahora. Presta atención a la palabra de Dios, usa tu mente. Este libro es un tesoro. Y tiene consejos y mandamientos, preceptos, normas, pautas, digan lo que digan, llámales como tú quieres, pero es como un tesoro. Poner en práctica las palabras de Dios. Y si alguien sale de este sermón y va en busca de una ramera de Filistea, pues mal. No ha aprendido nada. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Y aprender a negarte a ti mismo. Esto es lo que muchas veces tenemos que ser mucho más fuertes como hermanos en el Señor. Parte de nuestro seguimiento del Señor es no a mí, sí a Él. Señor. Lo que Él dice, sí, Señor. Sí, Señor. Yo te sigo. Y muchos creyentes hoy en día, y quizás tú eres uno, somos muy flojos. Y nos amamos a nosotros mismos demasiado. Debemos amar al Señor Jesucristo más. ¿Cómo aprende? El pecado sexual nunca cae del cielo azul. No es como algún día tú estabas andando en el parque y de repente un rama cae encima de tu cabeza. No ocurre. A menudo es el resultado de un largo proceso en el cual una mente susceptible al pecado está expuesta sin filtros o protectores a la entrada de pensamientos y imágenes inmorales. Tenemos que cultivar corazones y mentes con lo que es piadoso y puro. Dice aquí en un artículo traducido por mí de Randy Alcorn, a menudo la gente dice, o se dice la gente, que fulanito ha caído en la inmoralidad. Ha caído. La expresión es tanto reveladora como defectuosa y peligrosa. El propio término caer delata una mentalidad de ¿qué? Yo soy víctima. No podía evitarlo. ¿Esto es lo que enseña la Biblia? No. Los varones no sencillamente caemos en la inmoralidad sexual como si accidentalmente tropezáramos con el bordillo. Andamos hacia ella y entramos a ella y a veces apresuradamente buscamos a ella. Varones, mis hermanos en Cristo, debemos reconocer desde el principio que la inmoralidad sexual es una elección. No es algo que aleatoriamente ocurra a los hombres. Más bien es algo que las personas hacen que suceda. Y puedo seguir y seguir, no voy a seguir, pero esto es la idea. Tú puedes sembrar un pensamiento y cosechará una acción. Sembrar una acción, cosechará un hábito, etc. Sembrar un hábito, cosechará tu carácter. Sembrar un carácter y al final tienes, es tu destino. ¿Quién es? Un perverso en los ojos de Dios. Y yo no quiero esto para ninguno de los varones de nuestra iglesia. Yo quiero, y Miguel Ángel y Adam, oramos constantemente que los varones aquí sean hombres sexualmente puros delante de Dios. Y hombres que busquen a Cristo y viven para la gloria de Jesucristo. Y amen a Él. ¿Quiénes de nosotros somos perfectos? Ninguno. Pero con la ayuda de Dios sí podemos alcanzar sus metas. Capítulo 13, rápidamente. Se trata del nacimiento de Sansón. El ángel de Jehová se revela primero a la mujer, y luego a la mujer y Manoah, el marido. Y luego dicen que vas a tener un hijo,
y él va a ser nazareo desde su nacimiento, por ejemplo en versículo 5, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Muy importante. Las dos partes. Va a ser nazareo y también va a comenzará a salvar. Dios siempre está delante de nosotros. Sí, Señor. El niño está en la cuna, el niño aquí ni ha nacido. Es como Moisés y el Éxodo, es como nuestras vidas cuando cantamos hoy. Me asombra estar aquí con vosotros siendo hijo de Dios. Debería asombrarnos que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas. Amén. No somos los más ricos, no somos las más inteligentes, pero sí somos hijos de Dios, hijas de Sí, Dios. Señor. Amén. Muy importante. Dios siempre va adelante y Él tiene un plan. Lo nuestro es seguir a Él. Señor. Y Sansón termina capítulo 13. La mujer dio a luz como Elizabeth, como Ana. No es gran cosa. Dio luz y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y versículo 25 otra vez es faceta de soberanía. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y hasta ahora. Y como versículo 25, la última parte, es como un precursor de lo que va a pasar ahora en capítulo 14. ¿Ok? Según el versículo 5, él era nazareo. Hemos hablado un poco de esto. Hay 3 nazareos en la Biblia: Juan el Bautista, Samuel y él. Sansón, uno esperaba que iba a ser un hombre, un ejemplo de la integridad moral, pero no era. Todo menos esto era Sansón. Sansón no cumplió este aspecto de libertador. Aún así Dios cumplió sus propósitos. Dios sí. Iba a librar a los hijos de Israel de la opresión de los filisteos, sí o sí. Gracias a Dios. Nunca tenemos que dudar de Dios. La razón, la Biblia dice tantas veces: confía en mí, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios cumplió sus propósitos por medio de Sansón, aunque tuvo que hacerlo de una manera diferente, y no quiero entrar en eso, pero sí. En capítulo 14 lo que vemos es el descarrilamiento de Sansón. ¿Qué empieza a hacer el gran libertador? Versículo 1. Descendió Sansón a Timnat. Esto es bien, esto está bien, porque va hacia Filistea, y vio el gran guerrero que va a ser el libertador. ¡Mujeres! Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo esto: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: pero, hijo, no hay una mujer entre todos de las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar esta mujer filistea, una incircuncisa, una pagana. Y Sansón respondió, mira su respuesta a sus padres: tómeme esta mujer, porque ella me agrada. En otras palabras, literalmente, ella está muy bien. ¿Ok? Es seductivo Sansón. Mira, esto es lo que respondió a sus padres. Entonces bajan allí a este pueblo, a Timnat, y empiezan a hacer los preparativos, pero enseguida los filisteos vieron una oportunidad de aprovecharse de él. Dice en versículo 11 del capítulo 14, aconteció que cuando ellos le vieron, ellos tienen ojos también, los malos, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Ok, esto es la idea. Van a aprovecharse de Sansón en esta boda. Sansón, si vas a casarse con la mujer de Timnat, entonces 30
vestidos de ropa que cuesta dinero, tienes que pagar. Entonces él hizo un enigma, y tú lo ves allí, y él dice en versículo 14, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron contestar, declarar el enigma en 3 días, y él, era mucha angustia. Entonces empezaron a presionar a su futura mujer. Ella cedió a su presión, ella seguía preguntando a Sansón, y al final Sansón dice, qué cosa más, ella declaró a ella en versículo 17, al 7º día, versículo 18, antes de que el sol se pusiese, los listos de la ciudad pegaron a Sansón y dijeron eso, qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león, hemos ganado. Y Sansón, el humo empezó a salir de sus oídos. Y él les respondió, si no harrases con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Cómo me gusta este tipo de idioma del campo. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató 30 hombres, cogió su ropa y lo entregó. Asunto resuelto. No. Sansón termina capítulo 14. Sansón ahora está enfadadísimo. Dice, después de darlo a ellos, en versículo 20, y la mujer de Sansón de Timnat fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Traición. Entonces ahora Sansón, vamos a capítulo... primero las 3 mujeres filisteas, 3, en cada uno de ellos lo que enfatiza las escrituras es esto, vio, y aquí dice se enamoró de una mujer. ¿Por qué se enamoró de Dalila? Porque estaba viéndola. Eso es el problema. Los varones tenemos que cuidar nuestros ojos. Primero tenemos que cuidar nuestro corazón, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejemos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Sansón es un ejemplo de no hacer esto. Desde la historia de Sansón comienza con una violación a la ley de Dios. El deseo de casarse con una mujer pagana no era correcto, y por eso en el Nuevo Testamento también los creyentes se casan con creyentes. Y oramos por los jóvenes, lo dije, los creyentes deberían casarse con creyentes, de verdad. Creyentes genuinos, personas que anden con el Señor. Esto es la voluntad de Dios. Y él estaba tan desviado de la voluntad de Dios moralmente, pero Dios sigue usándolo. Capítulo 15, tú lo sabías, venganza. Él quiere matar, y capítulo 15 empieza más o menos así. Ahora, por haber quitado a su mujer de Timnat de él, Sansón decide, pues mira, estos listos van a ver lo que es pelear conmigo, y sencillamente coge 300 zorras. ¿Alguien aquí ha intentado tocar una zorra en tu vida? Yo he visto. Yo recuerdo una vez que una zorra mamá tenía, 7, 8 cachorros pequeños. Y el canal subió y ellos tenían que salir. Y uno de los chicos de otra granja allí cerca de la casa de mi hermano decidió coger uno de los cachorros. Había sangre en su... el pequeño, con sus garras, había sangre por todas partes. Okay. Pero Sansón sobrenaturalmente cogió 300 zorras, ata sus colas, pone tellas allí, y corren por medio de los cultivos de los filisteos. Los filisteos muy felices. No, ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo vamos a comer
hemos perdido miles y miles y miles y millones de... No sé qué tipo de dinero tenían en aquel entonces, pero... Y entonces vienen a los israelitas, versículo 9, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá con un propósito. Y se extendieron por Leí. ¿Y qué está diciendo versículo 9? Vamos a la guerra. Por dejar a Sansón hacer esto, vamos a matar a todos los israelitas. Entonces, los israelitas se rinden a la presión de los filisteos y dicen, ok, vamos a buscar a Sansón, y lo ponen en las cuerdas y le presentan a ellos y todos felices. Pero en el momento de que van a hacer algo a Sansón, versículo 14, y así, capítulo 15, versículo 14, así vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Le tenían con cuerdas por todas partes, ¿ok? Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató 6 de ellos. Mató 1000 de ellos. Es una muestra de su cólera, de su ira, de su fuerza. Y con una quijada de este hueso, mató 1000 de ellos. Imagínate. Es impresionante. Y Sansón, y hay más cosas aquí. Al final el capítulo termina. Él allí gritando a Dios, clamando a Dios. Es una de las únicas veces, solo 2 veces, él clama a Dios, que está en las Escrituras, en su muerte y ahora. Y él dice, moriré yo ahora de sed y caeré en la mano de los incircuncisos. Que venga Dios, sea fiel. Dios había sido fiel en su vida. Entonces Dios abrió una cuenca, ahí en versículo 19 de capítulo 15, y él bebió y se reanimó, ¿ok? Y vamos al capítulo 16. Y Sansón ahora está jugando con fuego. Sigue su vida cutre. Y empieza así, versículo 1, capítulo 16. Sansón va a explorar un nuevo sitio. Fue a Gaza y vio, ¿ok? Se entrevistó con la mujer, le invitó a una caminata para conocer. No, dice, se vio una mujer y se llegó a ella. Tuvo relaciones sexuales con ella. Y fue dicho a los de Gaza, mira, Sansón está entre nosotros, vamos a... Entonces ellos acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces la mataremos. Pero Sansón, yo creo que por el Espíritu de Dios, se despertó a medianoche, dice en versículo 3. Y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó sobre su hombro como Ricardo con un saco de 10 kilos de cemento o algo, quizás. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, 60 kilómetros de allí. Después de esto, sigue el relato. Aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y Dalila iba a ser la viuda negra para él, porque ella quería dinero, usaba su sexo, era prostituta, ramera, pero esto es lo que quería. Y ella intentaba, dentro de nada, los filisteos quieren capturar a Sansón, no saben cómo, por qué tiene tanto poder, y tú sabes la historia. Y 4 veces en capítulo 16, ella está insistiendo, cada día, tienes que, con lágrimas y con, persistiendo, ¿por qué tienes tanta fuerza? Y al final,
Dice, por ejemplo, en versículo 16, y aconteció presionándole ella cada día con sus palabras e importándole, su alma fue reducido a mortal angustia. Y al final él le descubrió, versículo 17 de capítulo 16, todo su corazón y le dijo, mira, Dalila, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Él estaba consciente que era nazareo de Dios, pero pecaba. Y desde el vientre de mi madre he sido así, nació así. Y si alguien fuera a rapar mi cabello, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces ella ya lo tiene y va a recibir la recompensa de los filisteos, versículo 20. Vienen otra vez los filisteos, están allí para apresarle. Y le dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño y se dijo, esta vez, palabras de un necio, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Había cruzado una línea súper triste. Las consecuencias. Dios no quita las consecuencias de nuestro pecado. Sí, nos perdona, nos ama, pero muchas veces tenemos que vivir el resto de nuestra experiencia aquí en la tierra con las consecuencias. Y esto es el caso de Sansón. Entonces, los filisteos le capturan a partir del versículo 21. Rápidamente dice en versículo 21, quitaron los ojos. ¿Por qué? Pues si él no puede verlo, ¿cómo va a dar uno de nosotros un golpe? No. Y veis en su manera de hablar aquí, a partir del versículo 23, su cabello iba creciendo poco a poco, versículo 22. Ellos dan todo el crédito a su dios Dagán, diciendo esto. Se juntaron ahí para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, divertirse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, a él que jugaba con nosotros, el que mataba a 1000 de nosotros como un caminata por el parque, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría después de beber y no sé qué en su pabellón ahí, dijeron eso, llamad a Sansón. Tenían un propósito para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Exactamente lo que Sansón había hecho a ellos, ahora ellos van a hacer a él. Ja, ja, ja. Burlándose de su Dios y de él personalmente. Y tú recuerdas la historia, el joven, versículo 26, Sansón dice a él, el que le guiaba porque no tenía ojos, realmente le usaban como una mula para hacer esto con la molina en la cárcel. Y él dice al joven, versículo 26, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, este edificio, para que me apoye sobre ellos. Y él tenía un plan. Entonces el plan, tú sabes, él iba a derrumbar estas columnas y toda la casa, el edificio iba a caer encima de las personas allí aquel día. Entonces, versículo 28, Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las columnas, y tú sabes el resto de la historia. Él muere en este ejercicio, y luego su familia viene y coge su cuerpo y lo sepulta,
en el pueblo de Manoah, sus padres. Y podemos ver muchas veces en las Escrituras, Dios tiene un propósito. El hombre a veces no vemos realmente el propósito de Dios. Él nació en capítulo 13, pero nació con un propósito. Dios permitió que su madre dio a luz a él para librar a los israelitas de la opresión de los filisteos. Capítulo 14. Él sale de los raíles, se desvía del plan de Dios, es rebelde. No está pensando en agradar al Señor para nada. Pero Dios aún así estaba usando a Sansón de una manera sutil para iniciar el enfrentamiento con los filisteos. Capítulo 15, venganza. Para Sansón era 3 victorias, punto, he ganado. Él tira la quijada como nada. Para Dios eran 3 derrotas costosas para los filisteos. Era el juicio justo de Dios sobre el pecado. Son cosas distintas. Y Sansón no apreciaba esto. Y al final, jugando con fuego, él abandona por completo las advertencias de Dios y sufre las consecuencias. Pero Dios disciplina a su siervo. En su misericordia, en su amor inagotable, Dios... Sí, Sansón, esta vez vas a beber del cáliz. Sí, tú vas a beber hasta el fondo. Vas a morir. Porque tú lo has elegido. Dios nos ama, hermanos, pero también disciplina a nosotros también. Y a veces usa a nuestros enemigos, nuestra salud. Un accidente de coche, la pérdida de una relación importante. Dios usa un amplio surtido de cosas para disciplinarnos y recordarnos que debemos servir a Él. ¿Qué podemos aprender de su vida? Según esta fuente dice, la vida de Sansón es una vida contradictoria. En primer lugar, él tenía que ser nazareo de Dios. Aún así, Sansón quebrantó continuamente las normas del voto de nazareo. El Espíritu de Dios vino sobre él muchas veces, dándole una gran fuerza para luchar contra los filisteos. Pero, para Sansón, ¿y qué? Al mismo tiempo, sin embargo, Sansón fue un mujeriego y un hombre vengativo, lleno de pecado. La vida de Sansón ilustra que cuando cedemos a la tentación, vamos a pecar y pecar y pecar. Es como Santiago capítulo 1, que dice esto, y cada vez que varones, aquí principalmente, es que no estoy predicando a las mujeres. Una cosa que voy a decir, se me olvidó. Mujeres, quizás la única cosa acerca de todo este sermón que puedo decir es, vístete bien para no atraer la atención de otros hombres a ti. Tú y tu marido, y solo, vístete de una manera modesta, como dice en 1 de Pedro, para que eres guapa en los ojos de tu marido y no a los demás. ¿Ok? Pero para los varones, Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo excesivo de su corazón es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿a qué? Pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la separación de Dios espiritualmente. Amados hermanos míos, no erréis, es así, es así. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Dios usará incluso al hombre pecador, sí, para anunciar su voluntad. Dios no dejará escapar las consecuencias. No, nunca. Gálatas 6:8 dice, si sembramos a la carne, cosecharemos la corrupción. Pero si
sembramos al Espíritu Santo, cosecharemos la vida eterna. Esto es mi lista y con esto termino. Y tengo mucho más aquí todavía, pero hombres, queremos ser hombres sexualmente puros en los ojos de Dios. ¿Cómo podemos ser así? Número uno, desarrollar nuestra relación con el Señor, poner nuestra mirada en el Señor cada día. Antes de levantar nuestra cabeza de la almohada, orar. Señor, aquí estoy, ayúdame hoy. Necesitaré tu ayuda. Seguro Él sabe mucho más que yo. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a buscarte, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a no ser egoísta y necio, que yo puedo ser los dos y mucho más. Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dio Dios el Espíritu Santo? Para hacernos más como Jesucristo, santos, apartados del pecado. Y debemos, como dice en Efesios, estar llenos del Espíritu Santo. No viviendo insensatamente o como necios, no, aprovechando el tiempo, agradando al Señor con nuestras acciones. Presentarse a Dios y renovarse la mente para facilitar la transformación espiritual, como dice en Romanos 12. Cada día. Sí, no quiero ser como los mundanos. Yo quiero ser como un hijo de Dios. Practicar el autocontrol o el dominio propio. Tú sabes que podemos. Dice Pablo cuando estaba al punto de entregar su vida a Nerón. Dice esto en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado, Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? 2 de Timoteo 1, 6. De dominio propio. Y todos estos otros versículos dicen la misma cosa. Podemos huir de la fornicación, 1 de Tesalonicenses. Podemos huir. La Biblia dice que podemos. 1 de Pedro 2:11. Si la Biblia dice que es posible, es posible. Y dice esto: vosotros que en otro tiempo, esto es mi vida, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que ha alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Ya, no es el versículo que buscaba, pero la idea es: desechando pues toda malicia y todo eso, busca a Dios. No buscas las cosas que son malos, no. Y y puedo seguir y seguir. Esto es lo que tenemos que vivir nuestro cristianismo a tope, porque si no lo hacemos, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿ok? Y es muy triste, y yo no quiero esto para ningún varón, ningún hermano del Señor de nuestra iglesia. Yo quiero que nosotros todos seamos el opuesto de Sansón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu cuidado de nuestra vida. A veces no somos conscientes de las veces que nos has protegido y nos has dirigido nuestros pasos de tal forma que no nos pusimos en contacto con una persona como Dalila. Gracias, Señor, por tu Espíritu que vive en nosotros. Gracias por la victoria que Jesucristo ha alcanzado por medio de su muerte y su resurrección, para que sí tenemos el poder suficiente para vivir vidas sexualmente puras. Pido especialmente para mis hermanos, los varones aquí, ayúdales, Señor. Yo sé que es difícil. Yo sé que vivimos en un mundo entregado a la carne y todas estas cosas. Proteja a cada uno de mis hermanos para que ellos anden santamente delante de sus ojos. Y yo también.
Te lo pido en esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.